se viene el politólogo Aurelio Argañarás, nueva capitulación de la izquierda europea. Así ha titulado la columna del día de hoy. Hola Aurelio, buenos días. Buen día Marina, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, ¿comenzamos, Aurelio? Comenzamos. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es explicar el sentido que tiene o la motivación que tiene, que por supuesto es un punto de vista, sí, que estemos abordando en esta columna con cierta reiteración temas que en otro momento a lo largo de los años que llevamos haciendo la columna hubiéramos considerado inadecuados, demasiado alejados de la realidad de nuestros oyentes, como puede ocurrir con el tema de esta columna. Ahora, creo que debemos tener en cuenta de que la realidad actual del universo global está dominada por una guerra que está dirimiendo sustancialmente lo mismo que se estuvo dirimiendo en las dos guerras mundiales. Es decir, se está dirimiendo la hegemonía global, o sea, la perduración de la hegemonía global norteamericana con respaldo euro y japonés, o la constitución de un mundo multipolar donde empecemos a ver lo que es el declive del mundo occidental en hegemonía y desde luego en importancia en el conjunto de la realidad global. Sí. Entonces, ese cuadro general ya ha impactado en la realidad argentina, ha impactado como un alimentador en algún momento de los precios de los alimentos, ha impactado como un motivo que dio lugar a aumentos del precio de la energía, particularmente del petróleo, y va a seguir impactando, porque como ocurrió en las guerras mundiales, las fuerzas globales que están en pugna operan sobre los países periféricos como el nuestro, sí, para tratar de condicionarlos y de volcarlos en la pugna global en un sentido o en otro. Argentina en las dos guerras mundiales logró, por razones derivadas de una visión patriótica, conservar su neutralidad e impedir que se lo incorporara a la carnicería interimperialista que estaba disputándose el mundo colonial. En este caso, esa posibilidad parece muy remota, porque en realidad estamos viviendo una especie de lo que se llama ahora guerra de quinta generación. Quinta generación, así es. Claro, donde en realidad el cuerpo lo ponen los rusos y los ucranianos, y la OTAN, que es la que está en disputa con Rusia, con miras a debilitar también a China, y con miras a colonizar Ucrania completamente, no dispone más que de medios de ayuda militar, particularmente de armamentos y de inteligencia, con la cual respaldaron Ucrania, pero no de un involucramiento de fuerzas militares propias, por lo menos por el momento, y en consecuencia no están buscando arrastrarnos al campo bélico, como ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Bueno, esa es una aclaración que me parece que es importante. La otra tiene que ver con esta perjudicial pérdida del significado de las palabras,
que no abarca solamente los temas implicados en esta columna, sino también otros, pero que hace que sea cada vez más difícil darle un sentido preciso a palabras como izquierda o como socialismo, e inclusive a palabras como la derecha, porque a veces aparecen en los roles muy confundidos e intercambiados. Resulta ser que por ejemplo, la derecha europea, o lo que se denomina la derecha europea en Francia, acaudillada por la hija de Le Pen, recibe el voto en las elecciones de importantes sectores obreros. Y eso no es una cosa extrafalaria o inexplicable, porque tiene relación con el abandono de sus banderas históricas y de la defensa de su base electoral y social por parte de la izquierda, para sumarse al coro neoliberal. Entonces, los trabajadores de Europa, digamos, ven que cada vez es más tenue la frontera entre lo que fueron los partidos obreros europeos y la derecha, y en consecuencia busca respaldar aquellas cosas en las cuales encuentra por lo menos un eco de los sufrimientos que está pasando. Algo parecido ocurrió en Estados Unidos con Trump. Digamos, si los obreros blancos norteamericanos se encontraron interpretados por Trump, a pesar de que en muchos sentidos se puede decir con toda razón que Trump forma parte de la ultraderecha, es porque, las fuerzas dominantes fundamentales de Estados Unidos, en nombre de los intereses que tenían puestos en la globalización, habían hecho caso omiso del desastre que significaba para los trabajadores norteamericanos la deslocalización industrial en el mundo periférico de los salarios baratos. Todo eso crea una situación muy digna del tango cambalache, donde no se sabe qué es lo que es la izquierda y el socialismo, y qué es lo que es la derecha y el centro. En el caso particular de nuestra provincia, tenemos un ejemplo en la alineación del socialismo cordobés con Schiaretti, que realmente es una cosa tan aberrante que uno se pregunta qué ha pasado, qué ha quedado, digamos, del viejo Partido Socialista, que aún con sus claudicaciones y su falta de comprensión de la cuestión nacional, por lo menos pretendía sostener un perfil progresista para alinearse con una fuerza claramente neoliberal como es la Hacemos por Córdoba. Y sin embargo es algo que ha ocurrido, así como en estos días hemos visto una reunión en Rosario del Partido Socialista Rosarino con gente del PRO, en vista a un posible superacuerdo electoral para enfrentar al peronismo. Entonces, en ese mundo de etiquetas cambiadas, creo que importa ver qué es lo que está pasando con lo que es el tema nuestro de hoy, ¿no? La izquierda europea. Claro, porque sí. Aún los sectores que podíamos ver desde la distancia y con la escasa información que llega hasta nosotros de lo que ocurre en el mundo europeo, que podíamos ver, digamos, con algún grado de simpatía, o pensando, que a lo mejor representaban un cambio en la tradición imperialista de la socialdemocracia europea, como es el caso de Jean-Luc Mélenchon en Francia, de Jeremy Corbyn en Inglaterra, de la izquierda alemana, o de Podemos en España, que ha generado lazos con sectores de la izquierda argentina, y con reivindicaciones mutuas, que en algún momento, en el caso de Podemos, hubo expresas simpatías hacia Chávez. Sin embargo,
en el momento crucial, cuando se pone en juego la hegemonía norteamericana y europea en la escena global, lo que estamos viendo es que esta izquierda hace frente común con el bloque imperialista y la OTAN. Sí. El título nueva, en la palabra nueva, capitulación. Sí, nueva capitulación. En el título, es una forma de evocar que esto ya ocurrió, y en ese caso fue una especie de sorpresa absoluta para muchos, inclusive para Lenin, que la socialdemocracia europea, alemana, francesa, inglesa y demás, tirar a la basura el internacionalismo proletario que venía etiquetado desde el manifiesto comunista y era conservado aparentemente como una tradición muy fuerte por toda la socialdemocracia internacional, lo que fue la segunda internacional socialista. De pronto, cuando se declara la guerra del 14, cada uno de los partidos socialdemócratas toma partido por su burguesía nacional, y así lo vemos alineados con Inglaterra, con Francia o con Alemania, según qué facción de la socialdemocracia fuese, cosa que generó una escisión encabezada entre otros por los bolcheviques rusos, que terminó con la fundación algunos años después de la Tercera Internacional. Pero a partir de esa especie de bautismo en la traición y en la ignominia por parte de la socialdemocracia europea, hemos visto ya reiterarse a lo largo de las décadas conductas parecidas, porque rara vez las tropelías de los países europeos en África, en Asia, en América Latina, rara vez recibían la condena de sus partidos de izquierda, de sus partidos socialistas, y generalmente estas fuerzas se hacían tan cómplices de la aventura sangrienta en el mundo colonial de Francia, Inglaterra, Alemania o quien fuera, que por ejemplo se transformó en un hecho destacado por lo excepcional, que Sartre declarara su solidaridad con Argelia en el momento en que Francia estaba masacrándola. Claro. Bueno, en este caso hemos visto en la guerra de Ucrania, que reitera ese tipo de enfrentamientos donde se juega la hegemonía global y dentro de la hegemonía global norteamericana como Cusco de los países imperialistas europeos. Hemos visto la misma inconsecuencia o la misma capitulación por parte de algunos personajes que son relativamente conocidos entre nosotros en el mundo donde se sigue de una manera u otra la política global. Un caso es el de Mélenchon. Mélenchon, que dirige en Francia y ha obtenido el tercer lugar en las elecciones, una fuerza que tiene el nombre altanero de Francia insumisa. Bueno, en el asunto de Ucrania se ha portado no como un insumiso, sino como un perro faldero de la OTAN. Apoya a la OTAN, apoya incluso la ayuda a las milicias nazis de Ucrania, que son las que están sobresaliendo en la guerra contra Rusia, y eso a pesar de que, según hay encuestas, el 69% de los franceses se opone a la participación de Francia en la guerra. Algo parecido ocurre con Corbyn en Gran Bretaña. Corbyn fue una especie de esperanza en el Partido Laborista Británico, porque aparecía durante un tiempo como una especie de intransigente. Amagó con la intransigencia él y 11 parlamentarios ingleses en un primer momento, antes de que Rusia
invadiera Ucrania, declaró en una carta abierta oponerse a cualquier guerra en Ucrania, pidiendo un acuerdo negociado que primero reconociera el derecho a la autodeterminación de Ucrania, pero en segundo lugar, cosa que es fundamental, hiciera tomar en serio las preocupaciones rusas por su propia seguridad, conscientes, como son conscientes todas estas fuerzas europeas, de que Estados Unidos y Europa han desconocido el trato que hicieron con Gorbachev de no entrometerse en los países que habían formado parte del bloque soviético y que eran los países próximos a Rusia, sino que había ido avanzando, incorporando países a la OTAN y en realidad arrinconando cada vez más a Rusia en una política tendiente a vulnerabilizarla, a desestabilizarla y a fracturarla y en transformarla en parte de un hinterland semicolonial euro-norteamericano. O sea que esto lo saben perfectamente. Ahora bien, cuando desde el gobierno inglés y desde el propio partido laborista lo pusieron a Corbyn y a sus aliados ante una amenaza de expulsión del partido laborista, según algunos comentaristas, no está claro si demoró 1 hora o 30 minutos en cambiar de posición. Claro, sí. Claro. Bueno, una cosa parecida ocurre con la izquierda alemana y en el caso de Podemos, la supuesta izquierda intransigente y nueva española, también hay una cosa que por ahí es un poco más matizada, pero que en realidad lo que tienen en común todos estos grupos es desconocer la existencia del imperialismo. Bueno, en ese desconocimiento está tácito el mirar para otro lado ante la acción del imperialismo, particularmente europeo, de cada uno de esos países. Pero la justificación que se da al apoyo al enfrentamiento a Rusia, desconociendo la existencia del imperialismo mundial como un imperialismo que tiene entre sus miembros a Estados Unidos, los viejos países europeos, Inglaterra, Francia y Alemania, y el Japón, desconociendo eso, dividen el mundo en el mundo de la democracia y el mundo del autoritarismo, y colocan a Putin en el campo del autoritarismo. Bueno, en el caso de Pablo Iglesias, el líder o el ex líder, porque se ha retirado de la política, sí, de Podemos, esa enunciación aparece muy clara, porque por ejemplo, a pesar de que no se sabe si con sinceridad o hipócritamente Pablo Iglesias declara algún tipo de simpatía por lo que se llama genéricamente la izquierda latinoamericana y simpatizó con Chávez, a pesar de eso no deja de hacer la crítica al autoritarismo de Maduro, a los rasgos dictatoriales o antidemocráticos del gobierno de Venezuela y a la represión interna en Cuba. Por supuesto que tratan de equilibrar eso con una crítica simultánea al bloqueo norteamericano, pero realmente exigirle a un país de la periferia, digamos, mundial, que está a kilómetros de los Estados Unidos, que sufrió intentos de invasión norteamericanos en sus primeros años, y que ha sufrido permanentemente el espionaje norteamericano, los ataques de la inteligencia y de la propaganda norteamericana,
y sucesivos intentos de asesinatos a Fidel Castro y a sus líderes, exigirle a ese país que practique una especie de democracia impoluta, digamos, respetando a una oposición que muchas veces, que es minoritaria, pero que además muchas veces ha tenido directamente financiamiento norteamericano o ha sido una expresión de la influencia norteamericana dentro de la isla, es un poco abusivo, ¿no? Sí. Es no recordar, entre otras cosas, pero no recordar tramposamente, porque a un europeo no se puede creer que ignore los datos históricos que indican que si en Francia hubo democracia fue porque primero hubo una revolución que le cortó la cabeza en la guillotina al antiguo régimen, y que en Inglaterra hubo democracia porque le cortaron la cabeza al rey, digamos, por obra de Cromwell. Entonces, y que además la democracia europea se basa en una situación en la cual les cabe al capitalismo europeo transformar en socio y corromper de algún modo a sus trabajadores, porque cuentan con el auxilio de la renta colonial que reciben de la África, de lo que les queda en Asia, de influencia colonial, y de en América Latina. Entonces, la democracia europea está regada con el sudor y la sangre del mundo periférico, y estos personajes hacen caso omiso de esa situación y pretenden dividir el mundo en el mundo de los autoritarios y el mundo de los demócratas. Así que son es. ellos, por supuesto, ¿no? Así es. Y creo que como fruto como uno de los frutos de la colonización cultural, en la Argentina nuestra izquierda ha sido muchas veces dependiente de las cosas que iba creando o sosteniendo la izquierda europea. No está de más que veamos una vez más, como estamos haciendo en esta columna, sí, que en los momentos cruciales la izquierda europea se alinea con la OTAN, digamos, en defensa del predominio imperialista de Europa, con todas las contradicciones que en este momento tiene para la propia Europa el someterse al dictado norteamericano. Claro, y que le hace vivir una economía de guerra. Claro, y con las consecuencias que todo el sistema de sanciones, que acompañaron al enfrentamiento a Rusia, están generando en la propia economía europea. Como hemos hablado hace poco en esta columna, sí, generando movimientos sociales que justamente a esta misma izquierda le toca encauzar de alguna manera, pero de la cual no pretende no sacar las conclusiones acerca de qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Creo que la realidad es terca y es posible que termine, no sé si a los jefes, a los insumisos, pero por lo menos a los trabajadores europeos termine abriéndoles la cabeza a una necesidad de replantearse qué es lo que está ocurriendo en el mundo y qué es lo que deben hacer con sus propios países. Así es. Bueno, muy interesante, por cierto, ¿no? Esta guerra que donde está en juego el nuevo reparto del poder mundial, ¿no? Claro, acá yo soy consciente, María Inés, que solamente sí podemos esbozar estos temas que exigirían un análisis mucho más detenido, pero que bueno, por lo menos los traemos al debate público, si bien no lo podemos agotar. Indudablemente. Bueno, gracias, Aurelio. Muy valioso tu aporte. Bueno, gracias a ustedes. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado, Aurelio. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los
pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capitán.